vamos a iniciar con unos ejercicios del capítulo 12 y luego vamos a ver un poco de la teoría del capítulo 17. Entonces, bueno, acá lo vamos a ver. Y yo escribo un poco feo, entonces cualquier cosa ahí me disculpan, pero espero que, bueno, que entiendan. Igual, cuando yo le subo la presentación al Moodle, hay, hay unas fotos del ejercicio resuelto, entonces también ahí lo pueden ver. Entonces, bueno, eh, son ejercicios de libro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este 12-12 que dice, un barril contiene una capa de aceite de 0,120 metros sobre 0,250 metros de agua. La densidad del aceite es de 600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a responder, ¿qué presión manométrica hay en la interfaz aceite-agua y qué presión manométrica hay en el fondo del barril? Entonces, tenemos un barril, ¿verdad? Que tiene dos tipos de fluidos, aceite, ¿verdad? Y agua, y nos dan la densidad del aceite. Entonces, básicamente sería así. Tenemos la presión en la superficie, ¿verdad? Que es igual a la presión atmosférica, que se define como un P sub cero. La presión en lo que es la interfaz agua-aceite, que le vamos a llamar P1, y la interfaz, perdón, y la presión en el fondo, que vamos a llamar P2. Entonces, con base en esto, lo que nos preguntan, la parte A, ¿verdad? Nos pide lo que es la interfaz agua-aceite. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recordar, ¿verdad? Nuestra fórmula que nos dice que P es igual a P sub cero, ¿verdad? Más rho G H. ¿Ok? Entonces, si decimos acá, recordamos que, porque lo que nos están preguntando es la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, P menos P sub cero sería nuestra presión manométrica. ¿Por qué? Porque recordamos que la presión manométrica es la presión más allá de la atmosférica. Entonces, si a esta P le quitamos el P sub cero, le quitamos la presión atmosférica, nos va a dar la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ρGH y esto de acá, entonces sería P1, ¿verdad? Entonces, P1 es igual a ρGH, ¿verdad? Entonces, la primera P1 es la interfaz aceite-agua. Entonces, ¿cuál es la densidad que vamos a necesitar aquí? Es la densidad del aceite, es decir, 600, Profe, usted ¿verdad? está hablando, ¿Sí? porque si está hablando no le escucho. Nada, 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 le escucho. Verónica, ¿vos me escuchas? Yo sí la escucho en realidad, profe, yo sí. Ok, entonces, dame un momento. Creo que es Katia entonces la que tiene el problema. Eh, voy a escribirle por el chat a ver si lo puede ver. Ay, qué raro, no, yo no sé, no le escucho nada. Pero digamos, cuando yo hablo sí me escucha. Qué raro, es que yo no sé, yo no le escucho nada, ni con los audífonos, sin los audífonos. Qué raro. Mm, sí, voy a salir. Ok, mientras ella vuelve, vamos continuando acá. Entonces, acá lo que vamos a utilizar, como es la interfaz aceite-agua, lo que vamos a utilizar es la densidad del aceite. Entonces, recordamos kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Por la gravedad.
que es 9.8 metros segundo cuadrado, y por la altura, que es 0.120 metros. Con esto, ¿cómo? Tenemos que P1 es igual a 706 pascales. ¿Ok? Entonces ya con esto tenemos la parte A. Ahora, en la parte B, lo que nos preguntan es la presión, pero en el fondo, ¿verdad? En el fondo del mar, perdón, en el fondo del barril. Entonces, lo que tenemos que averiguar P2, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que tomar en cuenta tanto, ¿verdad? La presión 1, que es la que acabamos de averiguar, como la presión del agua. ¿Verdad? Porque en este caso tenemos tanto, nos está afectando tanto esta presión como toda la presión de la columna de agua. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las dos. Entonces, la presión 1 ya la conocemos, ¿verdad? Porque ya la calculamos, ¿verdad? Que es 706 pascales. Y la presión del agua sería la densidad del agua, voy a ponerlo así para no tener que escribir todo, ¿verdad? La densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad, que es 9.8 metros, ¿verdad? Por segundo, y la altura, que en este caso sería, esta altura sería 0.250 metros. Entonces, véanla acá. Esta es la resolución. Tenemos P1 más la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, más 9.8 metros por segundo, por la altura del agua, que es 0.250 metros. Y esto nos da que la presión 2 es 3155.6 pascales. ¿Alguna duda acá? ¿O les quedó claro? Todo claro. Ok, Katia, ¿y ahora sí me puedes escuchar? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. Este es de un elevador hidráulico. Lo que dice es que el pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 0.3 metros de diámetro. Entonces, ¿qué presión manométrica en pascales y en atmósferas se requiere para levantar un auto de 1200 kilogramos? Y también exprese la presión en atmósferas. Bueno, aquí ya me lo pedí en atmósferas. Entonces, cuando uno tiene un sistema como este, lo primero que tiene que hacer es su diagrama de fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas tengo acá? Bueno, tengo el pistón y tengo el carro. Entonces, el pistón va a ejercer una fuerza hacia arriba, que es igual a la presión por el área del pistón, y esto va a ser igual a la fuerza del pistón. Vamos a tener una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Que es la que ejerce el carro sobre el pistón, que es la presión atmosférica, ¿verdad? El área del pistón, y esto es igual a la fuerza atmosférica. Y por último, el peso del carro. ¿Ok? Entonces vean que tenemos tres fuerzas. La fuerza atmosférica, la fuerza del pistón y el peso del carro. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el diámetro nos dicen que es 0.3 metros. ¿Ok? Que la masa son 1200 kilogramos. ¿Ok? Y entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, las sumatorias en fuerzas en Y lo que nos da es la fuerza del pistón, ¿verdad? Menos el peso del carro, menos la fuerza atmosférica. ¿Ok? Aquí vemos los signos, ¿verdad? La fuerza atmosférica y el peso del carro van hacia abajo,
en dirección menos Y y la fuerza del pistón va hacia arriba en dirección más Y. Entonces, positiva y negativa y negativa. Entonces, esto, ¿verdad? Básicamente es la presión por el área del pistón menos la masa del carro por la gravedad menos la fuerza atmosférica. Ah, bueno, y la fuerza atmosférica, vamos a borrar acá. Ay. Sería la presión atmosférica, ¿verdad? Por el área del pistón. ¿Ok? Y toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Eso es lo principal. Recordamos, ¿verdad? Que la presión menos la presión atmosférica es igual a la presión manométrica. Y esta la vamos a llamar P sub 0. Que es la que nos están preguntando, porque nos están preguntando por la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica es la presión total menos la presión atmosférica. Entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que averiguar. Entonces, esto nos quedaría así. Reacomodamos acá, tenemos presión, el área del pistón, ¿verdad? Menos la presión atmosférica por el área del pistón menos el peso, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Entonces, acá, ¿qué es interesante? Que tenemos que estas dos ecuaciones tienen una variable en común, que es el área del pistón. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar el área del pistón a factor común y nos queda P menos presión atmosférica y esto es igual al peso. Entonces, vean que acá ya tengo el término que necesito, que cuál es este término, ¿verdad? Este es P sub 0. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar que P sub 0 es igual al peso sobre el área del pistón, ¿verdad? Porque esto que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Vamos a quitar esto acá para que no se confundan. Y nos queda de esta forma. Entonces, ahora, ¿verdad? Es básicamente apartar de acá, ¿verdad? Entonces sacamos el área del pistón a factor común y lo único que nos queda es sustituir. Entonces nos queda que la presión manométrica es igual al peso del carro sobre el área del pistón. ¿Cuál es el peso del carro? Bueno, masa del carro por gravedad, ¿verdad? Y el área, como es un pistón circular, ¿verdad? Entonces es pi por r cuadrado, que es el área de un círculo. ¿Cuál es R? Bueno, ya el problema nos da el diámetro, que es 0.3. Entonces, es pi por R cuadrado, o sea, pi por el diámetro a la mitad. Entonces, nada más se mete los números. 1200 kilogramos por 9.8 metros por segundo por pi, ¿verdad? Por la mitad del diámetro, es decir, 0.15 metros al cuadrado. Y eso nos da una presión manométrica de 1.7 por 10 a la 5 pascales. Pero la respuesta también nos las piden en atmósferas. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar que una atmósfera de presión es equivalente a 1.013 por 10 a la 5 pascales.
Y acá lo que tenemos que hacer es una conversión simple, ¿verdad? Entonces, pascales arriba, pascales abajo y tenemos la atmósfera. Entonces, 1.7 por 10 a la 5 pascales entre 1.013 por 10 a la 5 pascales nos da 1.7 atmósferas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. De momento no, Y profe. este otro, déjenme para buscarlo, porque lo tengo resuelto. Aquí está. Ok. Este de acá es de flotación. Entonces dice, una roca tiene una masa de 1.80 kilogramos. Cuando la roca se suspende del extremo inferior de una cuerda y se sumerge totalmente en agua, la tensión de la cuerda es de 12.8 newton. ¿Cuál es la menor densidad de líquido en que la roca flota? Entonces, básicamente tenemos este sistema de acá, ¿verdad? Tenemos nuestra roca dentro de un líquido, ¿verdad? No nos dicen cuál es el líquido, nos dicen que está sujeta a una cuerda y nos dan la tensión, ¿verdad? Entonces, igual, tenemos que identificar nuestras fuerzas y hacer nuestro diagrama de fuerza. Tenemos una tensión hacia arriba, ¿verdad? Sabemos que existe el peso de la roca y que adicional, ¿verdad? Como está dentro de un fluido, existe la fuerza de flotación. ¿Ok? Entonces, sabemos que la fuerza de empuje, ¿verdad? Actúa hacia arriba de la roca opuesta a la gravedad y el principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces se aplica. Y lo que nos quiere decir, ¿verdad? Es que las fuerzas deben estar balanceadas. ¿Qué quiere decir que las fuerzas están balanceadas? Que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Y cuál es esta sumatoria de fuerzas? La sumatoria de fuerzas es la tensión que va hacia arriba menos el peso, ¿verdad? Menos la fuerza boyante. No, mentira, la fuerza boyante va hacia arriba, ¿verdad? Sí, entonces es más la fuerza boyante. ¿Ok? Entonces, básicamente el peso es igual a la tensión más la fuerza boyante. Entonces, a partir de esto es que tenemos que ver, ¿verdad? Básicamente, de dónde nos sacamos para calcular una densidad, porque recuerden que densidad es igual a este, la densidad es igual a masa entre volumen, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que necesitamos saber es de dónde de todo esto nos sacamos un volumen para saber cuál es la densidad. Entonces, recordamos que básicamente el peso sería la masa de la roca, ¿verdad? Por la gravedad. Y esto es igual a la tensión, que ya nos lo da, ¿verdad? Más la fuerza boyante, que sería la masa del agua por la gravedad. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra ecuación número 1. ¿Ok? De acá vamos a decir que, por aparte, ¿verdad? La masa del agua es igual a la densidad del agua por el volumen, ¿verdad? Y esta sería mi ecuación número 2. ¿Ok? ¿De dónde me saco esto? Del concepto de densidad. Densidad es masa entre volumen. Entonces, la masa del agua va a ser igual a la densidad del agua por el volumen. Entonces, ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, agarro la ecuación 2 y la meto en la ecuación 1. ¿Por qué? Porque necesito averiguar un volumen de algún lado para poder saber la densidad del líquido en el que está, ¿verdad? Entonces, aquí sería, si yo agarro esta ecuación 2 y lo meto en la ecuación 1, me queda la masa de la roca por la gravedad es igual a la tensión más la masa del agua. Pero ahora, ¿quién es la masa del agua? La masa de agua va a ser densidad de agua
por el volumen, por la gravedad. ¿Ok? Esto de acá esta partecita de acá es equivalente a decir masa de agua. Ahí. Equivalente a decir que esa es la masa del agua. ¿Ok? Entonces, ya ahora que tengo esto aquí, puedo despejar el volumen. ¿Cómo despejo el volumen? Entonces, esto me quedaría la masa de la roca por la gravedad, ¿verdad? Menos la tensión. Todo esto entre la densidad del agua por la gravedad. Esto es igual al volumen. Y esta es mi ecuación 3. ¿Ok? Ahora, ¿verdad? Si nos devolvemos al problema un toquecito, vea que nos dice que una roca, ¿verdad? Tiene una masa, ¿verdad? Que la roca está en un líquido, ¿verdad? Se sumerge totalmente en agua, perdón, y la tensión de la cuerda es de 12.8. Entonces, ¿cuál es la menor densidad de un líquido en el que la roca va a flotar? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, estaba en agua, pero ¿qué pasa si tenemos otro líquido? ¿Verdad? Entonces, si cambiamos de líquido, ¿cuál sería la menor densidad de ese líquido? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Que vamos a cambiar la densidad del agua y vamos a decir que ahora es un líquido cualquiera, porque es lo que nos está diciendo el problema. El problema nos está diciendo, inicialmente estaba en agua, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Si ponemos otro líquido, entonces, ¿cuál es la densidad que tiene que tener para que esa roca flote ahí? Entonces, la densidad mínima, para la densidad mínima, la roca está totalmente sumergida, es decir, el volumen desplazado es V. Ok, entonces tenemos ¿ah? Entonces, para la fuerza de empuje, ¿verdad? Vamos a tener masa por gravedad. ¿Ok? ¿Cuál es la fuerza de empuje? Bueno, la fuerza de empuje también la podemos definir como ρ, g, v, ¿verdad? Densidad por gravedad por volumen. Y esto va a ser igual a la masa de la roca por la gravedad. ¿Ok? Porque básicamente la cantidad de agua desplazada, ¿verdad? Es proporcional a el tamaño de la roca. Bueno, al peso de la roca. La cantidad, ¿verdad? Que va a desplazar, ese volumen que va a desplazar es proporcional a ese peso que tiene la roca. Entonces, la densidad del líquido, o sea, el que vamos a averiguar es igual a masa de la roca por la gravedad, ¿verdad? Entre gravedad por volumen, ¿verdad? Aquí ya se nos va y nos queda mr. Y ahora, ¿de dónde me saco este volumen con el que tengo que averiguar la densidad? Pues de la ecuación 3. Entonces, si usamos la ecuación 3, nos queda que la densidad es igual a la masa de la roca, ¿verdad? Por ese volumen desplazado, que es este, ¿verdad? Que tenemos acá, que es masa de la roca. Ahí, masa de la roca por la gravedad menos la tensión entre, ¿verdad? La densidad del agua por la gravedad. ¿Ok? Entonces acá, vamos a venirnos por acá, ¿verdad? Es esta partecita de acá ya.
tenemos hasta acá, ¿verdad? Masa de la roca menos T sobre de agua por la gravedad. Acá esto es simplemente em, un reacomodo, pero acá donde está ya ustedes podrían meter los números o si no lo pueden reacomodar de esta forma y es básicamente que esto que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces se lo puedo poner aquí a la par, ¿verdad? Porque esto es como tener masa, ¿verdad? Y es como que la masa esté sobre 1 y luego tengo otro término que es masa roca, densidad, ¿verdad? Entonces, este con este y este con este, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver así. Y nos da esto de acá. Metemos los numeritos porque ya todos los conocemos, la masa de la roca, la densidad del agua, la gravedad, luego la masa de la roca, ahora la gravedad y la tensión. Y esto nos da que la densidad debe ser de 3.640 kilogramos por metro cuadrado. No sé si les quedó en este alguna duda. Igual vean que aquí les queda em, bien explicadito para que después den otra repasada. ¿Ok? Y el último que es el 1280. Aquí está. Ok, entonces lo que dice es, tenemos una cubeta cilíndrica abierta en la parte superior, ¿verdad? Esto es importante, que nos dice que está abierta. Tiene 25 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces tengo acá arriba, nos dan el diámetro y nos dan la altura. Se perfora un orificio circular con área de 1.50 centímetros cuadrados en el centro del fondo de la cubeta, es decir, aquí, ¿verdad? Y se vierte agua en la cubeta mediante un tubo situado arriba a razón de 240 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿a qué altura subirá el agua de la cubeta? Entonces, este problema utilizamos tanto la ecuación de continuidad como Bernoulli, porque nuestra agua está en movimiento. Ya no tenemos el fluido en reposo, ¿verdad? Entonces estamos virtiendo y además el agua va a salir por este huequito a cierta tasa. Entonces nos dice que con estas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De este sistema, ¿a qué altura subirá el agua en la cubeta? Entonces, básicamente, recordamos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces tenemos a Bernoulli, ¿verdad? Que Bernoulli lo que nos dice es que presión 1 más rho G Y1, ¿verdad? Más, ese más me quedó muy feo, o medio de rho V1, ¿verdad? Al cuadrado, porque ya en esta ecuación consideramos velocidades, es igual a P2 más rho G Y2, ¿verdad? Más un medio de rho V2 al cuadrado, ¿verdad? Ahora, algo importante acá, ¿verdad? Nos están pidiendo a qué altura subirá el agua en la cubeta. Entonces yo voy a definir mi Y2 como la base, ¿verdad? De la cubeta, que es igual a 0, y Y1, que es esa altura que yo tengo que averiguar. ¿Ok? Porque vean que me dan la altura de la cubeta, pero me dicen que a qué altura va a subir el agua. Entonces, esto yo lo voy a definir así. Yo voy a decir que Y2 va a ser el fondo de la cubeta y ese va a ser mi 0. Y el Y1 va a ser lo que yo voy a averiguar. Entonces, acá, ¿verdad? Ya con solo ver la ecuación, ya uno sabe que este término que tiene Y2 es igual a 0. Porque mi Y2, el que yo estoy definiendo, es 0. Y también, ¿verdad? Que uno siempre trata de definir, ¿verdad? De la forma más simple. ¿Ok? No es necesario darle un valor a Y2, ¿verdad? Porque entonces se me hace la ecuación más larga. Luego tenemos la ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad lo que nos dice es que el área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2.
algo importante es que a nosotros nos están dando esto, nos están dando una razón, ¿verdad? La razón a la que el agua está entrando, que es 240 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Si ustedes ponen atención, este valor de 2.4 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo, ¿verdad? Ay, por segundo. Estas unidades es lo mismo que yo tenga metros por segundo, ¿verdad? Por metro cuadrado. ¿Y qué es metros por segundo? Metros por segundo es velocidad y metro cuadrado es área. Por tanto, esto sería igual a... Uy, que mi gato viene a molestar. Vaya, Micha. Esto sería igual a área 1 por V1. Entonces ya tengo mi primer término de la ecuación de continuidad. ¿Ok? Entonces ya aquí hay dos cosas importantes. Ya tengo el primer término de la ecuación de continuidad y ya tengo que Y2 es igual a 0. Entonces, ¿en dónde voy a utilizar este? Lo voy a utilizar acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me queda? A1 por V1 ya lo conozco. El área 2 la puedo calcular porque me están dando, ¿verdad? Vean que es más, me están dando el área, ¿verdad? Ni siquiera me están dando el radio, me están dando el área del orificio, es decir, el área 2. Entonces, conozco área 1 por velocidad 1, el término, y conozco el área 2. Entonces, puedo averiguar la velocidad 2. Es decir, yo conozco acá área 1, V1, ¿verdad? Entre área 2, y esto es igual a la velocidad 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Aquí voy a tener 2.4, ¿verdad? Por 10 a la menos 3 metro cúbico segundo entre acá sería 1.5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces, importante, aquí me dan en centímetros al cuadrado. Tienen que hacer la conversión a metros al cuadrado, ¿verdad? Y esto me da 1.6 metros por segundo. Entonces ya tengo la velocidad 2, ya tengo quién es Y2, ¿verdad? Y entonces ahora, otra cosa que es importante es que vean que el área 1 es mucho más grande que el área 2, ¿ok? Porque el área 2 es un orificio chiquitito, chiquitito. Entonces, si consideramos que el área 1 es mucho más grande que el área 2, ¿qué es lo que va a pasar? Que V1 va a ser mucho más pequeño que V2. Y esto lo podemos probar. ¿Cómo lo podemos probar? Lo podemos calcular. Podemos decir que V1, ¿verdad? Utilizando esta misma ecuación, es igual al área 2 por V2 entre el área 1. ¿Ok? Entonces, el área 2 por V2 sería 1.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el área 2 es igual a pi, ¿verdad? Por r cuadrado. En este caso,
En este caso, puedo averiguar el área 1 porque me están dando el diámetro, ¿verdad? Entonces sería por 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, ¿verdad? Pi por R cuadrado. Y esto, todo esto por V2. No voy a sustituir el V2 porque vamos a ver que si yo meto esto en la calculadora, me queda que esto es aproximadamente 0.0190 veces la velocidad 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Verdad? Que vean que si yo agarro 1.6 y lo multiplico por 0.0190, es un valor muy, muy chiquitito. Cuando esto pasa, entonces podemos decir que V1, ¿verdad? Como es tan chiquitito, es aproximadamente 0. Es decir, lo vamos a despreciar, no lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que tenemos que el término que contiene a V1, vamos a decir que lo vamos a despreciar porque V1 es muy chiquitito, entonces no nos aporta nada. Y además Y2 es 0. Entonces ya con esto ya me quito dos términos. ¿Ok? Entonces así simplifico un poco más mi ecuación. Entonces, ¿cómo me queda esto? ¿Verdad? Acá, ¿verdad? Entonces me va a quedar otra cosa importante. P1 menos P2. Es decir, si yo resto las dos presiones a diferentes alturas, ¿verdad? Mentira, P1 es igual a P2, ¿verdad? Esto más bien es así. Este era porque yo les decía, cuando me dicen que la cubeta está abierta, entonces todo el líquido, ¿verdad? Está a la presión atmosférica, ¿verdad? Porque la cubeta está abierta. Entonces P1 va a ser igual a P2 y esto va a ser igual a la presión atmosférica, porque mi cubeta está abierta. ¿Ok? Entonces, si sustituimos esto en esta ecuación, nos va a quedar presión atmosférica, ¿verdad? Más rho G Y1, ¿verdad? Y esto es igual a presión atmosférica, ¿verdad? Más 1/2 de rho V2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces vea que se nos simplifica un montón más la ecuación, ¿verdad? Entonces esto más bien me va a quedar presión atmosférica menos presión atmosférica más rho G, ¿verdad? Y1 y esto es igual a 1/2 de rho por V2 al cuadrado. Y entonces con esto, ¿verdad? Vean que PA menos PA es igual a 0. Entonces nos queda una ecuacioncita muy bonita, que es que rho G Y1 es igual a 1/2 de rho por V2 al cuadrado. ¿Ok? Y con esto ya yo puedo averiguar quién es Y1, ¿verdad? Vea que esto me queda 1/2 de rho por V2 al cuadrado entre rho por la gravedad. ¿Ok? Con esto, ¿verdad? Se me va esto y nada más me queda que la altura es igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado entre g. Y esto nada más es de meter los numeritos, ¿verdad? Si ustedes meten los numeritos que ya los conocemos, nos da 0.131 metros, ¿verdad? O 13.1 centímetros.
Y esa sería la respuesta. Entonces, de igual forma, acá les queda, ¿verdad? Todo resuelto, explicado. Acá, bueno, yo lo había puesto H en mis apuntes, pero es Y1, ¿verdad? Lo que estamos averiguando. Y acá les queda la respuesta. ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Ok. Ah, vamos a... Ok. Entonces, aquí les queda. Aquí hay otro ejercicio. Este se los voy a subir. Aquí está. Y ustedes lo ven y cualquier duda que tengan me preguntan. Acá está resuelto, ¿verdad? Entonces, este no lo vamos a ver hoy, pero igual acá les queda resuelto. Es muy similar, nada más que el huequito en lugar de estar abajo está aquí a un lado. Entonces, aquí se los dejo para que ustedes también lo repasen en la casita y cualquier cosa la otra semana me pueden preguntar acerca de ese ejercicio. Ok. Entonces, si quieren, hacemos un descanso de eh, a las 6:50 para ver el capítulo eh, 17. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya casi continuamos para que no se nos haga mucho enredo con tanta materia.
Ok, vamos a continuar entonces con el siguiente capítulo, que es temperatura y calor. Ok, entonces, básicamente, ¿qué es el calor? ¿Verdad? Es energía que se transfiere por las diferencias de temperatura. La temperatura, ¿verdad? Se origina más que todo de las ideas de caliente y frío, ¿verdad? Cuando algo está caliente, cuando está frío, que si se está calentando es porque está subiendo la temperatura, ¿verdad? Sabemos que la temperatura la medimos generalmente con un termómetro, ¿verdad? Cuando hablamos de equilibrio térmico es porque no hay cambios en el sistema, ¿verdad? La misma palabra lo dice, equilibrio. Y un aislante ideal, ¿verdad? Es un material idealizado, ¿verdad? Se dice idealizado porque no existe, que no permite la interacción entre dos sistemas, ¿verdad? O sea, si yo tengo un aislante ideal, ¿verdad? Y tengo dos sistemas, uno a la par de otro, a diferentes temperaturas, ellos no hay forma de que intercambien calor entre sí, ¿verdad? Porque el aislante evita que eso pase, ¿verdad? De hecho, el libro menciona que, por ejemplo, las hieleras tienen un tipo de aislante, pero no es ideal, ¿verdad? No es perfecto, porque al cabo del tiempo, ¿verdad? Igual las cosas se terminan enfriando o se terminan calentando. ¿Ok? Entonces puede que unas hieleras sean mejores que otras porque aumentan la cantidad del tiempo que mantienen las cosas frías, pero eventualmente el hielo que usted ponga ahí se va a derretir, ¿verdad? Entonces, el libro nos habla de la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Básicamente nos dicen que dos sistemas están en equilibrio sí, solo sí tienen la misma temperatura. Entonces, para que dos sistemas estén en equilibrio, tienen que estar exactamente a la misma temperatura. Entonces, por ejemplo, nos dicen, si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B están en equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir? Que si C está en equilibrio térmico con A, acá, si esos dos tienen la misma temperatura, entonces A y B van a tener también la misma temperatura. Es decir, estos tres van a estar a la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que hay un aislante y estos dos son conductores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque B no tiene conexión con C, B no tiene conexión con A, igual cuando ellos dos alcancen el equilibrio y ellos dos alcancen el equilibrio, los tres van a estar en conjunto en equilibrio a la misma temperatura. También, bueno, hay varias escalas. Está la escala Fahrenheit, la escala Celsius y también se habla de la escala Kelvin. La escala Fahrenheit, ¿verdad? Tiene, bueno, los Fahrenheit se utilizan más que todo en Estados Unidos, ¿verdad? Ya en realidad no es una unidad que se utilice comúnmente, pero se pueden hacer relaciones entre ellas. Es decir, si me dan grados Fahrenheit, yo puedo pasarlo a grados Celsius. Si me dan grados Celsius, puedo pasarlo a grados Fahrenheit, e igual con los Kelvin. Mediante estas dos relaciones, ¿verdad? Que la temperatura Fahrenheit es igual a, a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32 grados, ¿verdad? Y se puede despejar y obtener de la otra forma, ¿verdad? También a partir de grados Fahrenheit, entonces obtener Celsius. En la escala Celsius, para un estado más frío que el agua, al momento de congelarse es un número negativo, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben que en la escala Celsius tenemos valores negativos. Cuando hablamos de Kelvin, Kelvin no, siempre son valores positivos. Y generalmente cuando trabajamos con las fórmulas, siempre trabajamos en escala Kelvin, ¿ok? Entonces si nos dan los valores en grados, tenemos que pasarlos a Kelvin, ¿verdad? Entonces la temperatura Kelvin se define como los grados Celsius más 273.15. 273.15 es el cero, ¿verdad? Del grado Celsius, que es el punto de congelación del agua. Este es el valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la escala Kelvin? No depende de las propiedades del material. Se calcula utilizando un termómetro de gas a volumen constante. La presión del gas aumenta con la temperatura y presión cero en una temperatura hipotética de menos 273.15. Entonces, la definición de la escala de Kelvin en coeficientes de temperaturas es esta, ¿verdad? Temperatura 2, temperatura 1, presión 2, presión 1, ¿verdad? Y este cálculo siempre a volumen constante. Existe un punto, ¿verdad? Que se llama la temperatura del punto triple. La temperatura del punto triple es una temperatura en la cual coexisten las tres fases del agua juntas, ¿verdad?
sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Ese es el punto triple del agua, ¿verdad? Em, Esta temperatura es de 0.01 grados Celsius o de 273.16 Kelvin a una presión de 610 pascales. ¿Verdad? Entonces se denomina escala de temperatura absoluta, ¿verdad? La escala Kelvin, y su punto cero es el de menos 273.15, donde la presión es igual a cero. Y eso se conoce como cero absoluto. Ok, entonces a partir de ahora, todas las ecuaciones que veamos hay que hacer cambio a temperaturas Kelvin. Luego tenemos la expansión térmica, ¿verdad? Entonces, casi todos los cuerpos se expanden al aumentar su temperatura, ¿verdad? Entonces, es sumamente normal, ¿verdad? Que aluminio, hierro, todo esto, ¿verdad? Cuando los ponemos a altas temperaturas, se expanden, es decir, se hagan un poquito más grandes. De hecho, yo no sé si ustedes lo han notado en sus casas, pero por ejemplo, acá en la mía pasa mucho que hay un portón al frente de la casa que abre y cierra normal, pero cuando hace mucho, mucho calor, ¿verdad? Generalmente a ese portón le pega el sol muy de frente, ¿verdad? Ya usted lo va a abrir y no es tan fácil, ¿verdad? Es como si cambiara. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Que al estar expuesto a tanta temperatura durante tantas horas, ese metal se expande. Entonces, lo que antes abría y cerraba con facilidad, ¿verdad? A ciertas horas, cuesta más abrirlo, se pega un poco. Y es porque existe este tipo de expansión. Y hay varios tipos. Está la lineal y la volumétrica, ¿verdad? Entonces, la lineal es, por ejemplo, cuando hablamos de una varilla, ¿verdad? Que se expande linealmente, se puede decir de forma, no sé, horizontal o vertical, ¿verdad? Pero no a nivel de volumen. Entonces, cuando hablamos de expansión lineal, es decir, el cambio en la longitud, ¿verdad? De esa varilla, ¿verdad? Es igual a el alfa, que es un coeficiente de expansión lineal que va a depender del material, el L sub 0, que es lo que medía originalmente, y el delta T, es decir, el cambio de temperatura. Entonces podemos tener, ¿verdad? Vean que cuando me hablan de delta L es el cabito que se expande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en un problema me piden la longitud final, no es este delta L, es L sub 0 más S delta L, que es el cabito que se está expandiendo, ¿verdad? Entonces, el delta L es ese pedacito que se expande. Y el coeficiente de expansión lineal tienen unidades Kelvin a la -1 o Celsius a la -1. Algo interesante de las escalas es que, por ejemplo, cuando trabajamos con diferencias de temperatura, ¿verdad? Em, temperatura final menos temperatura inicial, en realidad la diferencia, si hacemos el cambio a Kelvin o Celsius, es lo mismo, ¿verdad? O sea, nos va a dar el mismo valor de diferencia. Sin embargo, sí, yo siempre les aconsejo que se acostumbren a pasar sus temperaturas a Kelvin, ¿verdad? Porque hay ciertas ecuaciones en las que sí, utilizamos el T, ¿verdad? Y no un delta T, entonces ahí sí tiene que ser exclusivamente en Kelvin. Luego la expansión volumétrica, ¿verdad? Que está por el contrario, es un volumen que se expande y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto se da más que todo en sólidos y líquidos y tiene esta fórmula, ¿verdad? Acá ya no es alfa, sino que es beta, porque beta es el coeficiente de expansión volumétrica, depende de cada tipo de material o de fluido, y V sub 0, que es el volumen original, ¿verdad? Entonces ahí de hecho el libro nos da una tablita con los valores, ciertos valores de alfa para ciertos materiales y de beta para ciertos materiales y líquidos también. ¿Ok? Luego tenemos el esfuerzo térmico. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, dice, sujetamos una varilla para evitar su expansión o contracción y luego se varía la temperatura. Se calcula qué tanto se expandirá o bien se contraerá, ¿verdad? Si no estuviera sujeta y luego se calcula el esfuerzo necesario para comprimirla o bien estirarla de su longitud original. Eso es básicamente si calentamos algo, ¿verdad? Y se va a expandir, pero lo que hacemos es que aplicamos una fuerza para que eso no pase, ¿verdad? Y ese es el esfuerzo térmico. El esfuerzo térmico se define como fuerza entre área y es igual a menos el módulo de ion, ¿verdad? Que este también depende de cada material, alfa, que es el coeficiente de expansión lineal, por el delta T, que es el cambio de temperatura. En este caso, si el cambio de temperatura es negativo, ¿verdad? Implica que tanto la fuerza como el esfuerzo térmico son positivos y se requiere una fuerza para mantener la longitud,
¿verdad? Si el delta T es positivo, entonces tanto la fuerza como el esfuerzo térmico son negativos, ¿verdad? Y se requiere una fuerza de compresión. ¿Ok? Luego tenemos dos términos, uno es el flujo de calor y otro es la caloría. El flujo de calor es básicamente esta transferencia de energía, ¿verdad? Que se da cuando tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, ¿ok? Y en tanto la energía es transferida se llama calor, ¿verdad? Entonces básicamente este es el flujo de calor, ¿ok? Y la caloría es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, ¿verdad? Y la caloría equivale a, bueno, que hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, que una caloría equivale a 4,186 joule. También está en unidades BTU, en pies libra, ¿verdad? Y hay varios unidades. Tenemos el calor específico y la capacidad calorífica molar. Acá la diferencia es que uno trabaja con la masa normal y la molar que trabaja más bien con la masa por mol. ¿Ok? Entonces, el calor específico lo vamos a denotar con una Q mayúscula. El calor específico varía dependiendo del material, ¿verdad? Y las unidades del calor específico, que es C minúscula, ¿verdad? Es Joule, kilogramo, Kelvin, ¿verdad? Entonces vean que aquí sí es importante hacer el cambio y vamos a decir que el calor requerido para el cambio de temperatura de una masa dada, ¿verdad? O sea, si caliento agua o algo así, ¿verdad? Va a ser calor es igual a la masa por el calor específico del material por el cambio de temperatura, ¿verdad? Y el calor específico entonces despejado de ahí se puede ver así. ¿Ok? Y la capacidad calorífica molar es exactamente lo mismo, pero la masa por mol y se denota como M. Entonces, en este caso, en lugar de la M minúscula, es decir, la masa que es kilogramos, vamos a utilizar el número de moles y la masa molar del elemento, del fluido que estemos trabajando. Y la capacidad calorífica molar se denota de esta forma. ¿Ok? Algo importante es que en sólidos y líquidos estas mediciones se hacen a presión constante y en gases se hacen a volumen constante, ¿verdad? Entonces vamos a ver que cuando nos hablan de un gas vamos a utilizar C sub V y cuando nos hablan de líquidos y sólidos vamos a utilizar C sub P. Bueno, calorimetría y cambios de fase. Ustedes desde siempre han escuchado qué son los cambios de fase, ¿verdad? Cuando hablamos de fase hablamos de estados de la materia, sólido, líquido, gas. El cambio de fase es cuando vamos de una fase a otra, ¿verdad? Y los cambios de fase se dan a una temperatura definida acompañados de absorción o emisión de calor, ¿verdad? Cambia su volumen y su densidad. Entonces es por esto que, por ejemplo, a 100 grados se dice que es, ¿verdad? La temperatura para ebullición del agua, ¿verdad? Como un ejemplo. Entonces tenemos, hay calor de fusión, calor de vaporización, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos buscando en nuestro fluido, ¿verdad? O en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro material. Entonces, el calor de fusión, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es el calor necesario, ¿verdad? Para cambiar de fase sólida a líquida. Para el agua a presión atmosférica, este es el valor del calor de fusión, ¿verdad? Pero, entonces, para fundir una masa M se requiere que el calor va a ser igual a la masa, ¿verdad? Por este calor de fusión. Dice que es un proceso reversible, es decir, necesitamos eliminar calor y la magnitud es la misma, pero Q es negativa, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer tanto de sólido a líquido como de líquido a sólido, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que sea reversible. Por eso es que utilizamos más menos en la ecuación, ¿verdad? Que es Q es igual a más menos la masa por el calor latente para el cambio de fase, que es el L mayúscula. Entonces, este más o menos va a depender de lo que nos diga el problema. Si el problema dice que se está adheriendo calor, entonces es positivo, pero si por el contrario está perdiendo calor, entonces va a ser el valor negativo. ¿Ok? Luego está el calor de vaporización, ¿verdad? Para el agua, ¿verdad?
Y es igual, ¿verdad? Para ebullición o evaporación es reversible. Si le quitamos el calor al agua se condensa. Entonces exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, si agrego calor, entonces es positivo. Si quito calor, más bien, ¿verdad? Si más bien se está enfriando, entonces es negativo. Tenemos varios tipos de mecanismos de transferencia de calor. Hay tres: conducción, convección y radiación. La conducción, ¿verdad? Es básicamente un ejemplo, ¿verdad? Calentamos una varilla de cobre de un extremo, por conducción se calentará el otro extremo. Entonces, básicamente es como por contacto. Yo caliento una varilla, ¿verdad? Y la pongo en contacto con otra, pues el calor se transfiere por conducción y la otra varilla entonces también se va a calentar. Los átomos de las regiones más cálidas tienen más energía cinética, es decir, se mueven, ¿verdad? Más rápido. El gradiente térmico es la diferencia de la temperatura por unidad de longitud y la conductividad térmica depende del material. ¿Ok? Entonces, qué tan rápido se transfiere calor de un material a otro va a depender de la capacidad de ese material de transferir el calor, ¿verdad? Y bueno, la corriente de conducción de calor se puede calcular de esta forma, ¿verdad? Que es conductividad térmica del material por el área de la sección transversal de la varilla, en este caso, temperatura cálida, temperatura fría entre la longitud de la varilla. H de hot, C de cold, ¿ok? Caliente y frío. Luego tenemos otra forma de transferencia de calor, que es la convección, que esta es la transferencia de calor por movimiento de una masa de un fluido de una región del espacio a otra. Entonces, un ejemplo de convección es cómo se transfiere el calor en la atmósfera, ¿verdad? Porque si tenemos una masa de aire caliente que va ascendiendo en la atmósfera, entra en contacto con otra masa de aire, ¿verdad? Y por este cambio de masa, de masas, ¿verdad? De una masa fría a una masa cálida a una masa fría, entonces hay un intercambio de energía y ese es por convección, ¿ok? Y luego la parte de radiación, ¿verdad? Que este más bien es la transferencia, pero por ondas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, si ya ustedes han escuchado el espectro electromagnético, ¿verdad? Entonces tenemos luz visible, rayos infrarrojos, radiación ultravioleta, ¿verdad? Y de aquí viene la ley de Stefan Boltzmann, que lo que nos da es la tasa de radiación de energía, o sea, la tasa a la cual un cuerpo irradia. Y tiene esta forma, ¿verdad? Que es A, que es el área de la superficie emisora, E, que es la constante E, que es la emisividad de la superficie, esto depende de cada superficie, sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, que es un valor ya dado, y T a la 4, ¿verdad? Que es la temperatura absoluta de la superficie. Esta temperatura es, ¿verdad? Siempre en Kelvin. Luego, radiación y absorción. Un cuerpo a temperatura T está irradiando y su entorno TS también lo hace, entonces el cuerpo absorbe parte de esta radiación, ¿verdad? Entonces, básicamente, si un cuerpo irradia, ¿verdad? Entonces, el otro, ¿verdad? Lo que hace también es absorber, que es si cómo funciona, ¿verdad? La transmisión de energía dentro de la Tierra, ¿verdad? Viene el Sol, nos irradia y el planeta Tierra absorbe esa radiación, pero también tiene la capacidad de irradiar hacia afuera, ¿ok? Entonces es otra forma de ver la parte de radiación y absorción, ¿verdad? Que es la forma en la que la energía del Sol nos llega a nosotros. Y bueno, ya acá está la parte de ejercicios, pero estos los vemos la próxima semana para que no se les hagan enredos con nosotros. Entonces, no sé si tienen alguna duda de la materia. Igual, le hacen el capítulo 17 para que la otra semana, cuando ya veamos los ejercicios, entonces, les sea mucho más fácil y tengan los conceptos bien claros. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Sí, Profe, yo profe. tengo una consulta, pero con respecto al ensayo y a la Ajá, tarea. ok. Eh, es que, digamos, estuve Mm, donde uno tiene que subir em, la tarea, ¿verdad? El ensayo, pero no o sea, nunca lo había subido como se ve ahí ahora, entonces no lo entendí muy bien. Pero Voy, para ver que dónde es que está. se te cortó un poco. Sí, dime cómo otra vez la consulta. Em, Ay, ¿dónde es que está?
Ah, en instrumentos de En la evaluación. parte donde uno tiene que subir donde uno tiene que subirlo del conversatorio 1. Ajá. Conversatorio 1, acá está. Ajá. Algo como... Sí, ya lo vi. Voy a mostrarlo Aquí, acá. aquí. Mm, Voy ahí, no No, es. o sea, no lo entiendo. Solamente, no, es que no sé cómo explicarle, profe, no entiendo cómo subirlo. Este de acá. Mm. Acá decís vos. No sabes cómo subirlo. Hola, hola. Sí, ¿Vos estás desde la computadora o desde el celular? No, desde la computadora. Porque si querés, podés compartirme, porque digamos, si yo lo abro, a mí me sale como tutora. Ajá, ok, vea, En- lo voy a compartir ahorita que entonces, yo estoy aquí. ajá, entonces para saber cómo les aparece a ustedes, Ay, profe, pero no sé cómo se comparte aquí. arribita en la pestaña hay una flechita que dice compartir, donde está a la parte Ajá, de la ok, cámara, el sí. micrófono, ajá, ahí, ahí. Y esta, no sé si ya lo puede ver. Todavía no lo veo. Ahí va, dame chance. Ajá. Como que está Aquí. cargando. Todavía no lo veo. Mm, Mm, Podés dejar de compartir y volver a compartir, a ver. ok. A ver, a ver. Es que, bueno, Aquí, ya ahora sí, aquí. me parece que ahí. Es que Sí. digamos, nunca, ahorita puesto. Entonces yo me quedé así como, no lo entendí. La verdad no lo travesía mucho porque no lo pensaba subir ya, pero no, Ok. Vea, estás no viendo sé. mi pantalla. Ajá. Entonces, en esta nubecita de acá, ¿ves? Que ahí dice entregar trabajo. Entonces, le dan ahí clic y ahí ya pueden subir el trabajo y le dan añadir envío. Pero en esa misma parte donde yo le enseñé. Es que nunca, no se me apareció. No sé si es que tienes problema de conexión porque no se me proyectó bien. Ay, qué raro. Pero es acá digamos, física 3, instrumentos de Ajá. evaluación, conversatorio 1, y acá les aparece una nubecita. Ahí es donde ustedes tienen Pero que es que darle a entregar. a mí no me sale así. No me sale así, profe. A mí me sale, no sé, otra cosa. No sé si la compañera pudo verlo, pero a mí me sale otra cosa. ¿Quiere? Que yo Verónica, me... Puedo ¿Usted vos sí puedes. lo vio, compartir. compañera? Ok, Sí, sí, vea. si quieres, Verónica, comparte vos. A ver, así, Ay, así es como me A sale. ver, pero ahí está la pero nubecita. ajá, en esta nubecita aquí abajo creo que es, ahí perdón. Ajá, donde dice entregar Aquí, trabajo. Ajá, ajá, ahí, Ajá. ahí me abres. y ahí está, ¿ves? Ve, sí, es que digamos, nunca me había salido así para entregar un Ajá. trabajo. Sí, digamos, a mí me sale, a mí es que me salen todos ustedes porque yo los reviso, pero ahí es donde ustedes lo entregan, en esa nubecita, ahí usted le da a subir. Ah, ok, Ujú. ok. ¿Y por qué lo cambiaron así tan raro? Es que antes se utilizaba ¿cómo se llama? Es una herramienta que se llama Turnitin. Entonces, Turnitin lo que hace es que verifica que el trabajo que usted suba no sea un plagio. Entonces, por ejemplo, si usted toma cosas de un libro o de una página de internet, esta herramienta le marca a uno y le dice, lo tomó de aquí. ¿Ves? Ya, Ujú. pero ahí no sé dónde dice. Ah, bueno, arriba, no sé dónde dice eso, la verdad. Ah, bueno, aquí dice identificador de. Sí, Ah, ok. sí. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero al menos a mí sí me Sí, sale ahí, digamos, que sé que cuánto es de elaboración propia y cuánto es tomado de algún otro lado.
Sí, porque aquí dice Ujú. identificador del trabajo de Turnitin. Ok, Ujú, ok. ujú. Eso es, pero sí, eso sería. Ah, bueno, sí, yo me quedé así como no sé, nunca me había tocado. Sí, y la tarea es igual, la suben ahí. Ujú. Ah, ok, ok. Está bien, bueno. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, Yo también tenía una duda con el ensayo. Es dígame. que nada más